para obtener el grado de maestría en ciencias. Tiene 5 minutos de presentación y después va a tener una ronda de preguntas por parte del doctor Gerardo de la Plana y el doctor Cuauhtémoc Massieu. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de tesis titulado Aceleración de operaciones en el algoritmo de criptografía postcuántica Kristall-Kyber, dirigido por la doctora Brisbane Villa-Martínez. El día de hoy estaremos viendo una introducción, el diseño de la propuesta, los resultados y las conclusiones de este trabajo. La criptografía surge para proteger la información y asegurar las comunicaciones entre dos entidades. La criptografía moderna se clasifica en criptografía de clave privada y criptografía de clave pública. Específicamente, la criptografía de clave simétrica o también criptografía tenemos en este tipo de criptografía tenemos la misma clave para cifrar y descifrar, es decir, tenemos un remitente y un receptor que se quieren comunicar. El remitente cifra el mensaje, le envía el mensaje cifrado al receptor y con la misma clave privada descifra el mensaje. El problema de este tipo de criptografía es cómo compartir la clave privada en un canal de comunicación abierto de forma segura. Es por esto que surge la criptografía de clave asimétrica o llave pública, en la cual tenemos también un remitente y un receptor que se quieren comunicar, pero aquí tenemos dos llaves relacionadas, una clave pública para cifrar y otra clave privada para descifrar. En este caso, el remitente cifra el mensaje con la clave pública, envía el texto cifrado al receptor y con su clave privada descifra el mensaje. Y en este momento ya tienen ya pueden establecer una comunicación mediante un algoritmo de clave simétrica. Los actuales estándares de criptografía de clave simétrica son el RSA, en cual la dificultad consiste en factorizar números enteros grandes. Este es utilizado para cifrado, pero fundamentalmente para firma digital. Es muy costoso computacionalmente por las multiplicaciones exponenciales modulares que hace. Si nosotros quisiéramos tener un nivel de seguridad de 80 bits, necesitaríamos mínimo una llave de RSA de 1024 bits. Otro de los estándares es la criptografía de curvas elípticas, con base en el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas, el cual nos proporciona la misma seguridad que el RSA con llaves más pequeñas. Esto hace que las operaciones sean más eficientes con un tamaño de clave menor, ya que necesitaríamos para un nivel de seguridad de 80 bits unas claves de 256. Con la actual auge de las computadoras cuánticas, se espera que se ponga en riesgo la actual criptografía asimétrica con la cual nos comunicamos. Las computadoras cuánticas utilizan bits cuánticos que permiten representar valores exponenciales en superposición. Específicamente, el Grover y el Shor son dos de los algoritmos cuánticos que destacan por sus aplicaciones en la computación cuántica. El Grover afectaría a la criptografía simétrica y el Shor a la criptografía de llave pública, que es en el que nos enfocamos. El algoritmo de Shor está diseñado para factorizar números enteros grandes de manera eficiente y resolver el logaritmo discreto. Este rompería la seguridad de los esquemas basados en la factorización, como el RSA, y los basados en logaritmos discretos, como la criptografía de curvas elípticas y el Diffie-Hellman, que tienen ambos peligrosidad. Es por esto que surge la criptografía postcuántica, que busca desarrollar criptosistemas que sean resistentes tanto a ataques que se puedan realizar desde computadoras convencionales como por computadoras clásicas. Estos algoritmos están diseñados para proteger la información en un futuro donde las computadoras cuánticas tengan la suficiente capacidad para amenazar los criptosistemas criptográficos como el RSA, tradicionales como el RSA y la criptografía de curvas elípticas. Y migrar a este tipo de criptografía también previene ataques como almacenar ahora y descifrar después. Ya se sabe en la comunidad que muchos están guardando textos cifrados de importancia que luego, cuando las computadoras cuánticas tengan el suficiente potencial, podrán descifrar ese tipo de mensajes. En este contexto, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, crea una competencia para estandarizar criptosistemas de criptografía postcuánticas
Primero, criptosistemas que sean mecanismos de encapsulación de claves. Estos que nos permiten asegurar la transmisión de claves entre varias entidades. Dentro de los criptosistemas propuestos inicialmente estaban con base en lápices, con base en problemas de códigos lineales, con base en problemas de decodificación y con base en problemas de disongenía. El ganador de la tercera ronda, que fue la propuesta para estandarizar por el NIST, fue el Crystal Kyber. Esto no significa que los otros hayan quedado desechados. Estos pasaron a una cuarta ronda como una alternativa de estándar después de Crystal Kyber. Además, como parte del otro mecanismo, del otro criptosistema a estandarizar, el NIST propuso 3 algoritmos de firma digital que son Dilithium, Falcon y Sphinx, para que se tengan en cuenta en la estandarización de firmas digitales. Específicamente, pues, Crystal Kyber es un mecanismo de encapsulación de llave, y los algoritmos de encapsulación de llave están compuestos por 3 algoritmos. Una generación de clave, el cual está denotado por GenClave, un algoritmo de encapsulación denotado por ENCAPS, y un algoritmo de desencapsulación denotado por DESENCAPS. En este caso, si Alicia y Beto quieren establecer una comunicación, Alicia comienza corriendo el algoritmo de generación de clave, el cual obtiene una clave de desencapsulación y una clave de desencapsulación. Esta clave de desencapsulación se la transmite a Beto, y Beto con esta clave es encargado de correr el algoritmo de encapsulación y obtener un texto cifrado y una copia, pues, de la clave secreta compartida. Este texto cifrado se le transmite a Alicia, y Alicia es la encargada de ejecutar el algoritmo de desencapsulación con su clave de desencapsulación privada, y en ese momento obtiene una copia del secreto compartido, y pueden establecer una comunicación mediante un algoritmo de clave simétrica. Ahora pasamos al Crystal Kyber. Para entender el algoritmo definimos las siguientes notaciones: un anillo de polinomios, el cual se define en ZQ y tiene un polinomio de reducción x a la n más 1. S neta, que es un conjunto de polinomios en R con coeficientes pequeños de menos z eta y vectores de k polinomios. Matriz de k filas y k columnas en el anillo, y un mensaje que está asociado al anillo RQ con coeficiente 0 sin 1. Por ejemplo, si tenemos que n, que es el tamaño del polinomio, es igual a 4, nuestro mensaje sería 1, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, entonces nuestro polinomio asociado sería el que se muestra, x a la 3 más x a la 2 más 1. Ahora utilizamos una función de redondeo para el mensaje, donde x se redondea a x al entero más cercano de x. Ejemplo, si tenemos 14,4 se redondearía a 14, si tenemos 14,5 se redondearía a 15, y así. Ahora tenemos otra función de redondeo que se utiliza para la desencapsulación, donde q es un primo mayor a 2, y vamos a determinar si es 0 o 1 a partir de que si se divide q entre 4, si se encuentra en los cuadrantes superiores o en los cuadrantes inferiores. Por ejemplo, si tenemos que redondear 7 sería 1, y si redondeamos a 2 sería 0, porque está más cerca del cuadrante superior. Esta operación de redondeo se aplica a todos los coeficientes del polinomio. Ahora tenemos un ejemplo de cómo sería un mini Kyber en la generación de claves. Primero tenemos parámetros Q, que sería el número primo con el cual vamos a hacer la modular n, que sería 3, que es el tamaño de polinomios, k, que sería el nivel de seguridad, y eta 1 y eta 2, que serían el tamaño mínimo. Alicia selecciona la matriz A de k por k en el anillo RQ aleatoriamente, luego selecciona S, que sería su clave privada, y E, que sería el error asociado. Calcula la multiplicación de A por S más E y obtiene T, que sería, la clave pública sería A y T, y esto se le transmite a Beto. Es difícil obtener S sabiendo A y T sin conocer E. Esto es la complejidad del algoritmo Crystal Kyber basado en Mode with Error. Ahora Beto desea mandar un mensaje M a Alicia. En este caso M sería 6 en decimal,
y en binario 1, 1, 0. Este mensaje es de n bits y corresponde al número de elementos de los polinomios. Tenemos que escalar el mensaje m por q entre 2 y obtenemos 16. Esto se hace para que no se confunda con el error asociado, porque si no estaría como de 0 a 1. Beto selecciona R, un error asociado 1 y un error asociado 2 y utiliza la clave pública de Alicia, que le envió a IT, y para esto calcula con la transpuesta de A por R más el error, obtiene U y luego obtiene V, que esto sería el texto cifrado que se le va a enviar luego a Alicia. Para que Alicia realice el algoritmo de desencapsulación, recibe el texto cifrado, descifra U y V utilizando su clave privada S que había generado anteriormente. Alicia redondea M para eliminar los errores de Beto y obtiene el valor correcto. Entonces, en este momento ambos tienen la copia del secreto compartido, que sería un mensaje, y pueden establecer comunicación mediante un algoritmo de clave privada. Y así es como se vería el esquema que vimos anteriormente con todas las operaciones. Alicia genera la clave, Beto hace la encapsulación, le envía el texto cifrado y Alicia realiza la desencapsulación y ahí tienen el mensaje M. Estos fueron parámetros que se utilizaron para un ejemplo pequeño de Crystal Kyber, pero realmente los parámetros propuestos para asegurar un nivel de seguridad por el NIST son los siguientes. En nuestro trabajo nos enfocamos en Kyber 768, el cual tiene un nivel de seguridad comparable a la de 692, utiliza polinomios de 256, y un nivel de seguridad de 3, y el número primo es 3329. En nuestro trabajo nos proponemos mejorar los tiempos de ejecución en el algoritmo de criptografía postcuántica Crystal Kyber mediante un codiseño hardware-software implementando las operaciones costosas como el módulo de las familias de SHA-3 que utiliza Crystal Kyber y la NTT y su inversa en hardware. Estas implementaciones pretenden mejorar el rendimiento respecto a la implementación en referencia de software y busca aprovechar una arquitectura de System on Chip con una FPGA para optimizar el rendimiento en términos de tiempo. Es por esto que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿se podrá mejorar el rendimiento actual de las implementaciones mediante una estrategia de codiseño hardware-software en VHDL con C? Para esto nos planteamos el siguiente objetivo general: diseñar e implementar un codiseño hardware-software para hacer operaciones eficientes de manera que se mejore el tiempo de ejecución en el algoritmo de criptografía postcuántica Crystal Kyber, con los siguientes objetivos específicos: identificar las operaciones en el algoritmo de criptografía postcuántica Crystal Kyber que su rendimiento se pueda beneficiar de una implementación en hardware, diseñar e implementar una partición eficiente de hardware-software para mejorar el desempeño en el algoritmo de criptografía postcuántica Crystal Kyber, y evaluar el desempeño de la nueva solución híbrida contra el estado del arte existente, usando métricas como el tiempo de ejecución y los recursos de hardware. Para llevar a cabo nuestra implementación del hardware, utilizamos una FPGA de Xilinx, la cual tiene una arquitectura como se muestra en la figura, que contiene bloques de entrada y salida, bloques lógicos configurables y una red de interconexión. Estos bloques lógicos configurables, a su vez, están compuestos por tablas de consultas, flip-flop y multiplexores configurados por la SRAM, la cual se va a configurar mediante el archivo bitstream que generemos de la plataforma Vivado. Este FPGA está integrado en un System on Chip. En específico, nuestra tarjeta tiene integrado una lógica programable FPGA con un sistema de procesamiento y se conectará mediante la interconexión AMBA de los puertos AXIS. Esto nos permite aprovechar las ventajas de ambos mundos, implementar en hardware pues, las operaciones costosas y dejar el resto de la implementación en software. En Crystal Kyber, las operaciones que pasamos al hardware son las que se muestran en azul. Son las que se muestran en azul. La función de esponja que utiliza las 4 primitivas que se utilizan en Kyber, y la NTT y la inversa de la NTT. Para llevar a cabo pues,
el diseño y la implementación del módulo de las 4 primitivas que se utilizan en Crystal Kyber de SHA-3, tuvimos en cuenta la parametrización de las 4 primitivas en la función esponja. Podemos ver cómo unas utilizan un padding respecto a otro. También tuvimos que tener en cuenta el rate, la capacidad y el tamaño de salida. Esta función esponja primero absorbe el mensaje y luego exprime, dependiendo de las especificaciones de cada uno, es como se va a parametrizar el padding, la absorción o la salida. Para llevar a cabo el diseño de la NTT, tuvimos en cuenta cómo definiríamos las etapas o el modelo, ¿no? Este que se muestra es un diseño de la NTT para 8 entradas. En el caso de nosotros realizamos una implementación de 256, pero sería muy complejo mostrar todo. Entonces la NTT nos va a permitir realizar las multiplicaciones que utiliza el Crystal Kyber de manera eficiente, utilizando una variación de la transformada discreta de Fourier para llevar los datos de orden natural a orden birreversa. Para eso utilizaremos una unidad mariposa, CT, la cual realiza en este orden que se muestra en la parte de izquierda una multiplicación, una suma y una resta, y esto nos permite obtener una salida en orden birreversa, que ahí se realizarían las multiplicaciones, para luego utilizar la inversa de la NTT, la cual nos llevaría la entrada en orden birreversa al orden natural, como se muestra en la arquitectura de la unidad mariposa. Para el diseño de nuestra propuesta, realizamos una descripción del Crystal Kyber, luego definimos cómo íbamos a hacer la partición de hardware-software, implementamos los módulos que se iban a realizar en hardware con VHDL y los exportamos como IP, luego realizamos la síntesis, la implementación e integramos esto en el System on Chip junto con el software, en donde se encuentra la aplicación de Crystal Kyber y el control de las llamadas al hardware. Específicamente para diseñar el módulo de las primitivas que se utilizan en Crystal Kyber de la familia SHA-3, propusimos este diseño, el cual tiene un padding para ajustar el tamaño de entrada a cada primitiva, y luego este pase a la absorción y esté listo el mensaje para ser procesado por la función de permutación. Este bloque es controlado por una máquina de estados, que es Chat Control, el cual cuenta con 7 estados y es el encargado de inicializar el módulo, procesar el mensaje, mandar a rondas. Esta máquina de estados controla una máquina de estados más pequeña, entonces cuando manda rondas le manda a iniciar a la máquina de estados pequeña, y luego cuando esta termina manda una señal aquí de listo, y entonces aquí se decide si no hay otro bloque por procesar, sacar el hash, o si no, procesar otro bloque de mensaje. El módulo de Ketchup-P contiene varios submódulos que nos aseguran que la función de permutación, Ketchup Permutation, se ejecute correctamente. Para esto también tenemos la máquina de estados pequeña, que es la control permutación, una ROM de constantes de ronda y un registro de estados, y un MUX que selecciona las entradas correspondientes dependiendo si es la primera ronda o si ya son las siguientes. Esta máquina de estados, Ketchup Permutación, controla, hace función de contador sobre esta permutación, la cual tiene una entrada de 1600 bits y una constante de ronda, y pasa por 5 pasos: teta, rho, pi, chi y iota, para sacar un resultado de 1600 bits transformados. Esta sería la máquina de estados que controla que se hayan realizado las 24 rondas y manda una señal de listo a la máquina de estados general. Para el diseño de nuestra NTT y la inversa de la NTT, proponemos una arquitectura paralela, la cual va a procesar las 256 entradas a la NTT
y va a distinguir mediante una señal si se trata de la NTT o de la inversa de la NTT, y a partir de esto pues se define si se basa en la NTT o la inversa. Esta máquina de estados, además de eso, controla cada etapa de la NTT. Para realizar las operaciones mariposas con la arquitectura, utilizamos una arquitectura híbrida, ya que esta contiene tanto la unidad mariposa para la NTT como para la inversa de la NTT. Entonces, dependiendo si se está realizando la NTT, se va a seleccionar, bueno, en los muxes con la unidad mariposa CT y la unidad mariposa GS, dependiendo. Para llevar a cabo la multiplicación, la reducción Montgomery, tenemos un módulo de reducción en el cual hacemos la multiplicación que utiliza un DSP, y aquí tenemos una propuesta de una reducción específica para 3329. Este diagrama muestra las conexiones una vez integrados nuestras dos plataformas, nuestros dos IP en la plataforma. Pues lo que tenemos que incorporar el sistema de procesamiento, los IP correspondientes a nuestra implementación en hardware, que sería la NTT y la inversa, y el módulo de la familia de SHA-3 de hash, para generar pues las conexiones con el sistema de procesamiento mediante AXI. Con respecto a los resultados, estos serían nuestros resultados de la plataforma completa, utilizando 39.358 LUTs, 20.102 registros y 12.476 slides, los 128 DSP que corresponden al módulo de la NTT. Pues el módulo de los dos, el que más recursos ocupa es el de la NTT, ya que realizamos una arquitectura en paralelo. Con respecto a los recursos utilizados en la implementación de SHA-3, que serían 5.614, pues lo que más ocupa recursos sería la función de permutación, ocupando 3.884 del total, y el padding con 961. Esta sería una simulación de cómo quedaría, una simulación de nuestro módulo para configurado en un módulo de SHA-3 256, donde va a tener un vector de entrada, luego que se dé la señal de inicial, va a comenzar pues a procesarle el texto, a absorber, luego realizar 24 rondas y luego de estas obtener un hash. En comparación de nuestro módulo de SHA-3 con el estado del arte, pues nuestro resultado representa, es como, nuestros resultados son comparables, ¿no? Están equilibrados con el estado del arte. Si no son los que más recursos tampoco son los que menos, pero sí es comparable con el estado del arte. Esto nos permite, esta utilización de recursos nos permite obtener una aceleración de 0.19, que es el segundo mejor del estado del arte, con una latencia de 0.19, ocupando 145 de frecuencia en 28 ciclos. Con respecto a nuestra implementación de la NTT, sí ocupa 33.420 recursos. Nuestro módulo de la unidad híbrida es lo que más ocupa, ya que ocupa de esos los 32.216, porque todos están ejecutándose cada etapa en paralelo. Y los 128 recursos también son asociados a cada una de las multiplicaciones que se hacen en el módulo de la mariposa. Estas representan una simulación de la NTT, donde tenemos pues, un texto de entrada, una señal de inicio y a partir de aquí se realizarían las etapas necesarias para poder transformar nuestro texto de entrada y obtener las entradas en bit reversa. En comparación de nuestra NTT en el área con el estado del arte, si bien nuestro resultado es el que más recursos ocupa, esto viene compensado con una aceleración, como se muestra, nuestro resultado es el más rápido, el que más rápido da una respuesta en la literatura.
con solo 9 y 11 ciclos para la NTT y para la inversa de la NTT respectivamente, con una frecuencia de 53. En comparación de nuestro trabajo con el software de referencia, el software de referencia ocupa 52.761 ciclos y nuestro hardware integrado al software ocupa solo 400, teniendo una aceleración de 132 veces más rápido que el software de referencia. Y así con el módulo SHA-3 también ocupa 24.353 ciclos y nosotros solo ocupamos 96, teniendo una aceleración de 254 veces más rápido. Las conclusiones de este trabajo son que se seleccionaron las operaciones de mayor impacto en el rendimiento del algoritmo Krystal-Kyber, como la NTT y los cálculos relacionados con la familia SHA-3, priorizando su implementación en hardware para aprovechar la paralelización y reducir los tiempos de ejecución. La partición entre hardware y software optimizó el rendimiento, el hardware aceleró las operaciones críticas, mientras que el software gestionó el flujo lógico y los datos, logrando un balance efectivo entre flexibilidad y desempeño. La solución propuesta mostró mejoras significativas frente al estado del arte, destacándose en tiempos de ejecución, latencia y uso de recursos. El módulo de la NTT y la inversa logró una latencia de 0.17 y 0.21 microsegundos con solo 9 y 11 ciclos, siendo el mejor en este aspecto. Este trabajo contribuye a la criptografía postcuántica eficiente y establece la base sólida para futuras investigaciones, demostrando que el enfoque híbrido hardware-software es robusto, escalable y competitivo. Nuestro trabajo hacia futuro seguiría a migrar nuestra conexión AXI a AMA, realizando una implementación de Krystal-Kyber completamente en hardware y podría proteger nuestra implementación contra ataques laterales, evaluar la integración de Krystal-Kyber con soluciones de criptografía ligera, como el uso de algoritmos adaptados para entornos de baja potencia. Y esto sería todo. Muchas gracias. Vete a tu conferencia mentirosa, Adriana, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Mucho más digerible que la tesis. Ahí el nivel de seguridad es K. ¿Qué es el nivel de seguridad en este algoritmo de Krystal-Kyber? Pues como también está en la columna anterior, pues el nivel de seguridad es como sería en la criptografía que nosotros conocemos los bits de seguridad. Okay. ¿Estás segura? Porque ese es un parámetro, ¿no? Es K. Ajá, pero es como que va, a partir del nivel de seguridad, se van a modificar pues otras cosas durante el algoritmo. Entonces esa K de 3 está asociada con el nivel de seguridad de 192 de la S. Sí, es que a partir de este K se generan pues también los tamaños de las matrices. Ok. Es 256 por eso. Ah, aquí 200. Sí, ¿cuánto te da 256 por todas? Ajá. Esta es la 23, la siguiente. Sí. Ahí ya mencionas así de rebote que las dos operaciones más costosas de lo que implementaste es el SHA-3 y el NTT. Sí. ¿Cómo supiste eso? Bueno, primeramente cuando salió el algoritmo también había un manual de referencia en el cual ahí pues explicaban pues toda la utilización del software de referencia. Y también haciendo un análisis sobre las operaciones, ahí decían pues que el SHA-3 y la NTT eran las operaciones más costosas. Y también hicimos un análisis de las operaciones y la NTT, el SHA se utiliza prácticamente en todo el algoritmo, ya que todos los vectores y matrices son generados aleatoriamente. Y la NTT se utiliza para todas las multiplicaciones, como el 96% del algoritmo se utiliza. ¿Pero eso lo calculaste o en el manual de uso? Ahí decía. ¿Eso? 96%. Ok. Vete a la 30. Es donde están las mariposas. Así nada más de rebote veo que utilizaste la mariposa mínima.
de tamaño 2. ¿Es así? Ajá, es que como tenemos un vector de, bueno, tenemos 256, entonces utilizamos 128, porque se va a hacer de 2 Ahora, en es 2. que 256 es potencia de 2. Podrías, como tienes una utilización en hardware, podrías haber utilizado una mariposa mínima que sea una potencia de 2. En vez de 2, podrías haber utilizado una de 4, una de 16, una de 32. ¿No hiciste el análisis? A ver si te ahorrabas el hardware algo. No, Me no lo hicimos. me queda la duda ahora si podría ser más eficiente el hardware haber utilizado una mariposa más grande. Creo que sí. Vi un trabajo que utilizaba una mariposa doble. Pues, Entonces, pero pues es que sí, hay pero, que hacer el a ver, análisis, ¿no? pero eso nos daría más tiempo, ¿no? Porque al final... No, porque lo haces todo igual. Mm, Nada más que de 4 entradas. En vez de 2 y utilizar 128, podría haber utilizado de 4 y utilizar 64, ¿no? ujú. Pero en fin, tal vez eso habría que ponerlo en el trabajo futuro, ¿no? Sí. Vete a tus resultados, cualquiera de ahí, de tablas de resultados, ahí me quedo, ahí por ejemplo ahí, ¿cabe todo en el FPGA? Sí, o sea, ¿Qué tiene- tanto es el porcentaje de utilización? Ay, no lo saqué, pero creo que sí lo tengo en el paper de chat 3 de Congreso. Pero entonces, sí nos sobran. entonces sí te cabría todo el... Todo, o sea, sí, todo la está... implementación en hardware. Sí, todo. Ok, lo podrías hacer. Sí, ya eso, pues, eso le Ahí hicimos. regresa una, los DSP son 128, son todos los disponibles. ¿Entonces te los acabas o no? No son todos los Ok, disponibles. eso es la parte. Muy bien, es todo por ahora. Gracias. Ya, regresa allá donde te preguntó el doctor Blanc, De los parámetros. por mi interrumpir. Y ahí les decía, ¿no? Sí, 22. Está más adelante. es que allá fue un poco sencillo, ¿no? Ahí, 700. si tú multiplicas el n por el k, te da el número que tienes acá, ¿no? Pues, el 768 o el 1024, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tiene alguna relación eso? No lo vi así, a ver. Entonces, eso viene en el paper, ¿no? Donde viene la definición del Kyber, viene eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es 256, no? Es el tamaño de Pero los ¿por qué no? coeficientes. Es que vi que en tu tesis, digo, con todo lo que dice Fraga, quizá yo pienso que aquí te faltó explicar un poco más cosas. Pero en la tesis sí mencionaste mucho la parte teórica, ¿no? Ajá. Entonces ese 256 por ahí lo mencionaste, ¿no? O sea, ¿por qué es ese 256? Es que ese 256 con respecto al primo, ¿no? Ujú. Es que cumple... Primero, inicialmente era otro primo, pero no se cumplía que era la raíz primitiva, ¿no? Del Kyber. Ajá, pero Entonces, ¿es raíz primitiva de qué? del primo, ¿no? Del 3300. Bueno, en primera si es primo, no tendría divisores, ¿no? Ajá, Entonces, ¿verdad? no. ¿Te acuerdas cuando se dio en alguna clase por ahí campos, ZQ? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el orden de ese campo si lo defines con ese primo? 255. No, del Q. Del de... O sea, Q, ¿no? Si defines un campo con Q, ¿cuál es el orden? Es de 3329, ¿cuál sería el orden? Es Q menos 1, ¿no? Ajá, ¿cómo lo sentamos más o menos? Entonces, si le preguntas a algún software que te factorice ese Q menos 1, por ahí te sale el 256. Ujú. Ok. Entonces, si tienes ese 256, mencionaste una raíz, ¿no? Raíz Ajá, sí, primitiva. porque así es ¿De así. qué, pero de qué orden? No recuerdo bien, pero sí, para entender, te explica mucho por qué el 256 es seleccionado como la raíz, pero luego se divide en dos polinomios de 128. Sí, o sea, aquí si tú, el n
¿Para qué? ese 256. O sea, tú vas a buscar una raíz primitiva, raíz del 256, ¿no? Cuando tú elevas algo a la 256 módulo Q, si es raíz que te da, ¿no? Cualquier número, ¿no? Que sea raíz, lo elevas a la 256 y le sacas el módulo Q, que debe de darte de resultado para que sea raíz. Sí, más que nada está relacionado, ¿no? O sea, Sí. acuérdate, ¿no? Tú tienes ese número, la factorización es 2 a la 8, creo, por 13. Entonces ahí tienes elementos, tienes grupos de orden, tienes elementos con ese orden, ¿no? 56. Y por ahí en tu tesis mencionaste el polinomio ciclotónico, ¿no? ¿Te acuerdas qué? Ay, que son muchas cosas matemáticas que definí. Te pregunto porque vi que lo tenías en el escrito, ¿no? Si no, pues a lo mejor me dirás, nada más esa parte, ¿no? Pero o sea, todo esto está relacionado, pues, ¿no? Sí, entiendo, es un poco denso. Sí, la verdad es que sí. Pero tiene su explicación, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en la presentación te faltó un poquito mencionar qué es la NTT, ¿no? ¿Cómo la calculas, no? Porque eso va relacionado precisamente con esto, ¿no? Entonces, cuando tú calculas la NTT, ¿qué es lo qué necesitas para calcular la NTT? Porque ahí dices que estás usando 512, pero realmente ahí tienes una N de 256 y esa K que tiene un 2, ¿en qué te...? O sea, como, ya que estás haciendo los cálculos, ¿no? Digamos, ¿no? O bueno, más sencillo, por ejemplo, ¿cuántas unidades de Montgomery tienes en tu diseño? 128. ¿Cuántas? 128. 128. 128 en paralelo funcionando. ¿Y por qué, si sabes por qué se utiliza la Montgomery? ¿Por qué utilizas Montgomery? Bueno, yo he visto que se utiliza, que es como estándar, ¿no? Pero ¿cuál es la razón, pues, ¿no? de usar Montgomery? Pues está también la de Barrett, ¿no? Pero... Ajá, se pueden usar muchas, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la razón que tú ves que sea necesaria, ¿no? Pues, eficiencia, ¿no? Es pues por la que nosotros lo utilizamos. Porque Pero... ¿crees que pudieras ejecutar el Crystal Kyber sin utilizar la NTT, por ejemplo? Pues no. O sea, ¿podrías resolver problemas de lápices sin la NTT? No, porque la NTT, ¿para qué sirve? Para hacer cálculos en anillos. Pues básicamente es como para... O sea, ¿qué es lo que hace la NTT o por qué se usa? Pues para transformar los datos que tenemos de entradas al dominio, pues el dominio de la entidad, realizar las multiplicaciones eficientes y luego los volvemos a transformar. Porque ¿qué recibes? Recibes vectores, ¿no? Ajá, y luego la NTT los trata como coeficientes. Ajá, ok. Sí, o sea, recibes vectores, esos los transformas y la NTT te permite tener más eficiente, ¿no? Ajá, en el anillo, ¿no? Sería lo... Sí, bueno, sí. Sí, o sea, de hecho es como, por ahí mencionaste algo clave, ¿no? Que es una especie de transformar de Fourier, ¿no? O sea, sí, por eso hace NTT y luego inversa, ¿no? Por revisar todo. Ahora, unas preguntas. ¿Qué es cuál es la diferencia entre el SHA-3 y el SHAKE? Pues que el SHA-3 siempre nos va a dar un hash de longitud fija. Por ejemplo, el SHA-3 256 nos va a entregar 256 y el SHAKE son funciones de salida extendible. Ajá, y precisamente, ¿no? O sea, ¿dónde está tu...? ¿Puedes poner la diapositiva donde fijamos para qué lo usaste? Ajá, esa es la X o F. Ajá, esas son, es una función de salida extendible. Y la PRF, es un pseudorandom function. Igual, ¿no? Usas las dos, ¿no? Y el SHA-3 lo usas para la H y la G. Eso es mapeado directamente así, como viene en el software. ¿Y hay alguna diferencia entre... cambia algo en ¿cómo se llama? En la permutación entre el SHA-3 y el SHAKE? ¿O es exactamente es la misma. También la inicialización es la misma.
Solamente tiene esa diferencia, que es salida extendida. Bueno, y que los vectores, pues por ejemplo, el rate para el SHA-3 es de 1088 y eso afecta también pues cómo se va a hacer el padding y cómo se van a absorber los datos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de absorber, porque pues, como es en hardware, las longitudes que tienes que sacar son fijas, pero tú solo vas a ocupar un pedacito de esas para hacer la absorción. Okay, por ahí, por ahí mencionaste en tu trabajo futuro de AXI a DMA, ¿pusiste? Sí, el acceso directo a memoria. Ajá, pero creo que esa es una forma de usar AXI, ¿no? ¿O es totalmente distinto? Pues el tema es que, bueno, con AXI nosotros controlamos el acceso a los registros. Como nosotros definimos nuestros IP, agregamos pues los registros, los cuales se van a conectar mediante AXI. Pero pues con DMA accedes directamente a la memoria de propósito que tenemos ahí. Sí, pero creo que es AXI con Taxi, DMA, ¿no? o sea, Taxi con le faltó DMA. register. Ah, No, creo que o sea, no cambias, no, es lo mismo, ¿no? Pero con DMA. ya. Otra cosa más, comparaste con la implementación de referencia, ¿no? Ajá. ¿No había alguna específica optimizada para ARM, por ejemplo? No. No, O sea, yo creo sí que proponen como... Sí proponen unas, pero no funcionan. Sí, es que la de referencia es digamos que es la más lenta, ¿no? Porque está hecha como para hacer vectores de prueba, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí. Pero no es tan optimizada, ¿no? Pero digo, sí, en general sí viste que es la que siempre es el problema. Ya sería todo. Ok, gracias. A ver, vamos la última. O sea, sí hay versiones de software para M4, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Por qué no lo usamos? Porque nosotros, en la tarjeta que estamos utilizando tiene un procesador Cortex A9. Cortisanal pasaba con... Pues las instrucciones son diferentes para utilizar un procesador diferente. Pero había partes, o sea, había partes que estaban en ensamblador, eso era lo que estaba Sí. diciendo, ¿no? Sí, también. ¿Y qué partes de esa versión eran las que estaban en ensamblador? Pues la NTT y Crystal. y Crystal eran esas dos. Justo esas partes, ¿no? Ahora, de la pregunta que te hizo el doctor Luis Gerardo, que si habías visto las llamadas, o sea, si tú hiciste la experimentación para ver si efectivamente sí tardaba mucho tiempo NTT o las llamadas al SHA-3. Tú me mostraste y te acuerdas que te dije que teníamos que hacer un perfil de ejecución del software. ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pues sí. ¿Mostraste el número de llamadas? Sí, eso, sí lo hice. ¿Y entonces por qué le contestaste que no lo hiciste? No, le dije que sí evaluamos el Ok. software.